El mundo entero está en pecado y las aguas heladas están llenando ya los compartimientos más íntimos de las almas de algunos de ustedes. Algunos de ustedes pueden sentir esas aguas alrededor de sus tobillos. Prepárate para encontrarte con Dios. En la noche del 14 de abril, poco antes de la medianoche, hubo una leve sacudida a bordo de aquel gran barco. Fue imperceptible para la mayoría de los pasajeros, excepto para algunos de los oficiales. No hubo otro sonido. Ninguno de los pasajeros lo supo, pero un gran iceberg había roto un lado del inundible Titanic, con una incisión de 300 pies de largo, y todos los compartimientos herméticos no pudieron salvar a la nave condenada. El Titanic, el orgullo de la Marina de Gran Bretaña, la nave más grande de todo el mundo, casi 3 campos de balompié de largo, es inundible, dijo el capitán antes de salir de Gran Bretaña. De hecho, él dijo que ni siquiera Dios podría hundir el Titanic. Esas no son palabras muy sabias. Yo no le diría a Dios lo que Él puede o no hacer. Así que casi 900 pies de metal, de acero y de madera comenzaron a llenarse de agua. Y a unas 1.600 millas mar adentro, las heladas aguas del Atlántico Norte comenzaron a llenar los compartimientos inferiores de esa nave. Finalmente, todos observaron que el Titanic comenzaba a hundirse. ¡A los botes salvavidas!, fue la orden que se dio. Los 20 botes salvavidas con capacidad para rescatar a poco menos de la mitad de las 2.200 personas a bordo fueron llenados inmediatamente. Estos 20 botes salvavidas salieron de la nave remando con impaciencia, tratando de escapar de aquel barco que estaba a punto de hundirse. Mientras tanto, 1.513 personas permanecían a bordo. Ahora estas 1.513 personas estaban en este revestimiento marino gigantesco, mientras otras 700 personas estaban en botes de remos en el centro del Océano Atlántico. Esta escena daría la impresión de que la gente que estaba en este enorme barco estaba más segura que la gente que se encontraba en estos pequeños botes. Pero por supuesto, sabemos que no era verdad, porque la nave comenzó repentinamente a despedazarse bajo las olas. Los que sobrevivieron a esta tragedia nunca la olvidarán. Ese día tuvo un impacto impenetrable sobre sus mentes y sus corazones. El capitán Gracie fue uno de los sobrevivientes. Este hombre era un capitán jubilado, no era el capitán del Titanic, sin embargo fue uno de los que trabajaron infatigablemente para ayudar a llenar los botes salvavidas. Durante el desembarco, este hombre había dicho en varias ocasiones: «Debemos meter a todos en los botes salvavidas». Él quizá no se había dado cuenta de que no había suficientes botes salvavidas. Sin embargo, se esforzó hasta prácticamente desmayarse para luego ser tomado y puesto a bordo de uno de los botes. Este hombre anciano sobrevivió un año más, y sus palabras antes de morir fueron: «Debemos meter a todos en los botes salvavidas». Mientras aquella nave comenzaba a hundirse, esos 20 botes salvavidas permanecían flotando en el océano varios cientos de metros a lo lejos. En ese momento la gente dirigió su mirada a la gran nave y levantó sus manos en temor, terror y angustia ante la inevitable tragedia. Mientras yo reflexionaba en esto, pensé: ¿qué ilustración tan exacta a la raza humana es esta? Todos los que estaban en los botes salvavidas fueron salvados,
y todos los que estaban en ese gran barco se perdieron. Todos, hasta el último hombre. Y es que hay un gran abismo de separación entre los salvados y los perdidos. Yo me pregunto, ¿en qué grupo estás tú? ¿Estás en el bote salvavidas o en la nave que parecía tan fuerte y firme que ni siquiera Dios podía hundirla? ¿Sabes una cosa? El mundo entero se divide en esas dos clasificaciones. Jesús dejó ver muy claramente que existen el salvo y el perdido. Ahí están la oveja y la cabra, el trigo y la cizaña, el buen pescado y el mal pescado. Y es que Cristo dividió el mundo no por la mitad, pero sin embargo la división es verdadera y son muchos los que están allí viviendo a su manera rumbo a la destrucción. Y son pocos los que encuentran el camino de la vida, igual que el cuadro del Titanic. Es una tarea algo difícil, que la gente reconozca que está perdida, y de alguna manera es una tarea muy difícil el conseguir que la gente suba en los botes salvavidas antes de que la nave golpee el iceberg. Eso no es fácil. Las personas no creen que la nave va a hundirse y por lo tanto ellos no desean meterse en el bote salvavidas. Es algo muy difícil convencer a algunas personas de su necesidad de un bote salvavidas, de su necesidad de un salvador, porque todo parece ir bien. Su negocio está prosperando, su hogar es hermoso, tienen sus vacaciones planeadas. ¿Y entonces por qué deben meterse en los botes salvavidas? Pero usted debe saber que tenemos un libro, y ese libro nos dice que la nave va a golpear un iceberg y va a hundirse. Por lo tanto, debemos buscar un bote salvavidas. No exactamente con esas palabras, pero ese es el mensaje que la Biblia nos da. Los periódicos repiten por lo menos una parte de eso cada día. Justamente ayer estuve mirando los titulares del periódico. Hablaba de delitos, de un edificio que se incendió, hablaba de asesinatos, de secuestros, de violación, hablaba de un mal después de otro y después de otro. A mí se me ocurre que usted no necesita realmente leer su periódico más, porque yo puedo decirle lo que va a decir. Apenas basta con tener un titular grande y utilizarlo cada día. Y ese titular debe decir, estamos perdidos. El resto de las noticias son solo detalles. Estamos perdidos. Quiero decir que esto es algo que usted ha estado leyendo por años y no ha entendido el mensaje todavía. Pero ese es el mensaje. La raza humana entera está perdida. Como el apóstol Pablo nos dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El mundo entero está en pecado y las aguas heladas están llenando ya los compartimientos más íntimos de las almas de algunos de ustedes. Algunos de ustedes pueden sentir esas aguas alrededor de sus tobillos, si tú eres realmente sensible. ¿Quién sabe? Los que caminaron sobre la plataforma para entrar al Titanic allá en Inglaterra nunca sospecharon ciertamente que se hundirían en las profundidades heladas del Atlántico Norte. Prepárate para encontrarte con Dios. Si no estás preparado, con todo respeto, tú eres un necio. Porque, queridos amigos, cuando todo esté dicho y hecho, cuando la vida termina, cuando todas las pruebas han pasado y cuando todo se acaba, la única pregunta significativa entonces será, ¿eres salvo
o estás perdido. En los momentos finales para esas 2.200 personas del Titanic, había solamente una pregunta significativa. No era su cuenta bancaria, no eran sus planes de vacaciones, era simplemente una cosa. ¿Estaban en el barco o en el bote salvavidas? Eso era finalmente lo único que importó para todos. ¿Y qué acerca de ti? ¿Cuántas veces hacemos caso omiso de las advertencias? La paga del pecado es la muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Recuerdo haber leído una vez un pequeño folleto que tenía en la portada esta pregunta: ¿qué debe hacer usted para estar perdido? Una especulación interesante. Yo tenía una opinión muy definida acerca de esa pregunta. Era mi comprensión que para estar perdido había que hacer algo realmente malo, como un robo a un banco, secuestrar a alguien o asesinar a alguien. Estas eran las maneras en que podría posiblemente estar perdido. Pero al abrir el folleto para ver qué decía, estaba en blanco. No había nada adentro. Entendí que el mensaje era que tú no tienes que hacer nada para estar perdido. Tú ya lo estás. Éramos por naturaleza los hijos de ira. Eso es lo que significa el pecado original. Heredamos la naturaleza caída de Adán y la pregunta es: ¿qué debemos hacer para ser salvos? El carcelero del que se habla en Filipenses entró a la celda donde estaba el apóstol Pablo después del terremoto y cayendo de rodillas le rogó: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Esa es la pregunta que necesita hacerse. Pero tú nunca la harás hasta que tú sepas que estás perdido. Cuán cierto es que debemos prepararnos para encontrarnos con Dios. Quédese con nosotros, ya que en unos minutos usted escuchará precisamente qué necesita hacer para estar listo para este momento, donde daremos cuenta por cada una de nuestras acciones. Hoy queremos ofrecerle el libro escrito por el Dr. Kennedy, Un Nuevo Comienzo, el cual le proveerá pasos básicos para un caminar íntegro con Dios. Solicite su libro Un Nuevo Comienzo llamándonos al 1866-Verdades o visítenos en la internet en verdadesquetransforman.org, donde usted también podrá hacer su donación en honor al legado del Dr. Kennedy. Continuemos ahora con la segunda parte de este esencial mensaje: ¿salvado o perdido? Una vez cuando yo estaba cerca de cumplir 24 años de edad, oí el Evangelio en la radio y me di cuenta de que tenía el pensamiento totalmente incorrecto. Yo había creído que si intentaba ser bueno, que si mantenía mi vida alejada de problemas, que si no hacía cualquiera de esos pecados atroces e intentaba ser razonablemente honesto, ganaría de alguna manera mi entrada al cielo. Repentinamente el castillo entero de mi teología se derrumbó ante mí y yo me di cuenta que estaba en un camino incorrecto y que no conducía al cielo. Era un camino que conducía directo al infierno. Estaba perdido. Ahora bien, nunca me había sentido perdido antes. O para ser más exacto, había estado perdido toda mi vida y no lo sabía. Repentinamente supe que estaba perdido y yo no sabía cómo encontrar el camino al cielo. Eso es precisamente estar perdido. Cuando tú no sabes el camino a tu casa, estás perdido. Y yo estaba perdido. ¿Sabes algo?
Eso no me gustó. Fue algo muy desagradable. Al día siguiente me levanté, me afeité, fui a trabajar, hice mi trabajo. En la noche regresé a casa, comí y me fui a dormir. Pero todo ese tiempo supe que estaba perdido. Y yo sabía que si moría iba a perecer eternamente. Eso fue muy, muy desagradable. No deseo preguntarte si eres salvo, pero deseo hacerte estas preguntas. ¿Estás perdido? ¿Te has dado cuenta que si murieras en este mismo momento, podrías ir al infierno? Eso es lo que significa estar perdido. Estar perdido sin Dios. Estar perdido sin su santidad. Estar perdido sin su amor. Estar perdido de sus propósitos para nuestra vida y de estar solamente ocupado en ti. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso es lo que significa estar perdido. Permíteme preguntarte algo más. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que estás perdido? Si nunca te has sentido perdido, entonces no has sido salvo. Porque un requisito imprescindible para ser salvo es estar perdido. Jesús vino a buscar y a salvar al perdido. ¿Estás tú perdido? Si no, Jesús no vino para ti, porque Él vino para el perdido. Él vino a buscar y a salvar al perdido. Es a veces difícilmente hermoso admitir que tú estás equivocado. Eso me recuerda a una pareja que conducía a través de una carretera y encontraron una bifurcación en el camino. ¿Será a la derecha o a la izquierda? La esposa tenía una opinión definida. Ella estaba absolutamente segura que ellos debían doblar a la izquierda. El marido, sin embargo, estaba igualmente seguro que el camino estaba a la derecha. Así que él dio vuelta a la derecha. En menos de 5 minutos, él se dio cuenta de que iba por el camino incorrecto. Pero, sin embargo, él condujo por otros 45 minutos e intentaba encontrar una manera de dar vuelta y devolverse sin que su esposa lo notara. Todos somos así, ¿no es cierto? Es duro admitir que estamos perdidos. Ahora, queridos amigos, es infinitamente más terrible morir estando perdido. Estoy seguro de que 3 minutos después de que tú estés muerto, si has estado en el camino incorrecto y terminas en el destino incorrecto, tú darías todo lo que tuvieras por tener un solo minuto en este mundo para tomar una decisión y montarte en el bote salvavidas. Acepta a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Tú solo necesitas 1 minuto en este mundo para tomar la única decisión que realmente es importante. La decisión para entrar en el bote salvavidas. Para aceptar a Jesucristo que vino y murió por nuestros pecados. Él sufrió en nuestro lugar. Tomó nuestra culpabilidad sobre Él. Pagó la pena de la ira de Dios y libremente nos ofrece vida eterna como regalo si le recibimos en nuestros corazones como Señor y Salvador de nuestras vidas. Sí, mis queridas señoras, si todos los diamantes y las esmeraldas y los zafiros de todo el mundo fueran amontonados en una gran montaña, tú con mucha alegría las darías todas por 1 minuto de vida en este mundo para tomar esa decisión. Y los caballeros, por todas las cosas materiales de este mundo, por los automóviles más costosos y las casas más grandes y la cuenta bancaria más voluminosa, tú lo darías todo
por un minuto de vida para pedir que Cristo asuma el control de tu corazón. ¿En qué barco estás tú montado, mi querido amigo? No sabemos, como tampoco esos que iban en el Titanic sabían qué tan cercano puede estar el día. Este podría ser el día en que tú te encuentres con Dios. ¿Estás listo? Todo lo que tú tienes lo darías por un minuto para aceptar a Cristo. ¿Felicidad y alegría eterna o dolor y castigo eternos? De ti depende. ¿La nave que se hunde o el bote salvavidas que es Cristo? Oremos. Padre, algunos de los que me escuchan nunca han estado perdidos. O mejor dicho, siempre han estado perdidos y no lo sabían. Han confiado en su propia moralidad, bondad, piedad y caridad y no se dan cuenta que todas esas cosas delante de tus ojos son como trapos de inmundicia. Solo tú conoces cada pensamiento, palabra y hecho, secreto y público, que siempre han hecho y que son inaceptables delante de ti. Pero por tu misericordia infinita, enviaste a tu Hijo para lavarlos más blancos que la nieve con tu propia sangre, para arroparlos con vestiduras blancas de tu propia justicia, si confiesan su pecado e invitan a Cristo, que sea el Señor y el Salvador de sus vidas. Algunos ahora pueden decirte: Señor Jesús, estoy perdido. Sálvame. En el nombre de Jesús. Amén. Usted ha escuchado uno de los mensajes más preciados del Dr. James Kennedy, el cual transmite su deseo ferviente de llevar las buenas nuevas de salvación a quien estuviera a su alcance. Y le damos gracias a Dios, pues aún el día de hoy, sus mensajes llevan ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros y su deseo de salvarnos. Esperamos, estimado oyente, que en esta ocasión especial usted pueda afirmar con certeza que sí tiene vida eterna. Si esa es su decisión, le felicitamos y nos alegramos de saber que usted ahora disfrutará de la paz de Dios y de todas sus bendiciones a medida que comience a vivir para Él. Para ayudarle a dar esos pasos básicos en su caminar con Jesucristo, hoy le ofrecemos el libro escrito por el Dr. James Kennedy, Un Nuevo Comienzo. Le recordamos que, por favor, nos recuerde en sus oraciones. Amigo oyente, le damos las gracias por su compañía en el día de hoy. Es nuestra sincera oración que su vida y su mundo sean transformados por el poder de Dios y su palabra.